podcast donde hablamos mucho. Reímos mucho y algunas veces hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos. Bienvenidos a Literamiguas. Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Literamiguas. Yo soy Fabi. Yo soy Anet. Y yo soy Mari. Y el día de hoy nos pusimos en mood literatas para platicar un poco acerca de nuestra carrera, qué es lo que hacemos, de qué vivimos, es verdad que todos vamos a publicar libros, etc. Así que decidimos pues charlar un ratito así como desde lo más general, como estudiantes y ahora hasta pues experiencias más personales con nuestras materias. Así que, ¿quién quiere comenzar platicando? Así podríamos comenzar con ventajas y desventajas de estudiar literatura. Si creemos que hay ventajas, si hay más desventajas, ¿qué opinan? Pues no sé si como lo catalogaría en plan de ventajas y desventajas. Creo que eso tiene mucho que ver con cada quien en su elección de carrera y así. Pero una cosa que lo he platicado con una amiga que estudia artes y eso no me lo han podido comprender personas que estudian otras ramas de la vida. Y es que, o sea, yo entre las ventajas diría que pues como es algo que siempre, o sea, yo sí leo desde muy chiquita y como que saber sobre obras literarias y analizar cosas es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, qué chido que estuve en una carrera donde podía hacer eso y tenía que hacer eso como siempre y como que es a lo que me tengo que dedicar a partir de ahora. Pero la desventaja que yo considero es que vino con, o sea, obviamente hay carga académica, pero no lo digo por la carga académica, lo digo porque creo que muchas de las cosas que piensas o como los paradigmas con los que basas tu vida o así, como que te hacen cuestionarte muchas cosas tanto de tu persona como de tu alrededor. Y eso puede ser un poco difícil a veces, ¿no? O sea, tú das por sentado muchas cosas de ti y como de tu actuar en el mundo. Y luego como que a raíz de eso empiezas a repensar muchas cosas, muchas actitudes. Y no está mal, creo que es un ejercicio muy, muy interesante y bastante bueno y muy rico. Pero puede ser muy abrumador. O sea, de plano puede ser muy, muy abrumador. Yo eso tal vez lo consideraría una desventaja. Esto es una plática que he tenido con varios compañeros. O sea, llega un momento en el que dices, güey, siento que me estoy incendiando y que las llamas nunca se van a apagar. Que claro que eso puede pasar en cualquier carrera. Pero siento que al menos a mí, como que me pegó de manera personal. O sea, ya no era como por, no, güey, es que no pertenezco a la academia o algo así, sino que mis propias clases me hicieron cuestionar mi propia vida y existencia. Entonces, llega un momento donde sí, o sea, te pierdes mucho como en ese remolino, como que te caes ahí sí, y te haces feto en tu cama y no sales una semana así como de auxilio. ¡Auxilio! Bueno, yo igual pienso en algo relacionado con lo que está diciendo Anet. Por ejemplo, algo de lo que me he dado cuenta es que lo que compartimos muchos literatos y literatas es como una inseguridad. O sea, todos en algún momento nos cuestionamos si de verdad pues éramos buenos para la literatura, ¿no? Ya sea de que quieras dedicarte de manera creativa o hacer investigación. O sea, como que te cuestionas que de verdad este es mi lugar, porque luego como que comienzas a compararte con otras personas y igual siento que esto puede caber en cualquier carrera, ¿no? Pero específicamente en estas, por como literatura o tal vez los que estudian arte, creo que, o sea, es como más común que esto vaya pasando, no lo sé. Y de hecho, en las preguntas que pusimos en Instagram, puso algo así de, ¿por qué no escogí algo más fácil? Y, o sea, y es que vuelvo a lo mismo. Creo que elegí esto porque con esto me siento feliz. O sea, siento que si estuviera estudiando, no sé, contaduría, yo no me sentiría como
ahí sí de plano sentiría que no encajaría. Entonces creo que igual es que depende mucho de la personalidad de cada quien. O sea, obviamente si tú eres bueno en matemáticas, no vas a estudiar algo en sociales, o si eres bueno en música, no vas a estudiar una ingeniería. Bueno, sí puedes estudiar una ingeniería en música, o sea, pero ya me entienden, ¿no? Entonces, como que cada quien busque su perfil. Sí, bueno, también siento que eso depende de cada persona. Lo que dices de la inseguridad, yo siento que eso fue algo muy de nuestro salón. Porque también, o sea, hay gente que por el contrario se cree así la reencarnación de, no sé, güey, de Homero o de alguien así, güey, porque, o sea, yo soy la persona que va, güey, o sea, jamás cuestionan sus propios, o sea, si están haciendo un buen trabajo, ¿no? Ellos saben o consideran que son el máximo exponente de la literatura y el mejor estudiante de la vida y así. Entonces, o sea, también esas cuestiones de los egos, o sea, se da mucho en las artes y en las humanidades, así que dependerá de cada quien. Y en todos lados también, la verdad. O sea, nadie está exento de eso, pero siempre hay alguno que otro que dices, wow, güey, neta que este ser humano no piensa jamás. Qué miedo que ejerza. Qué miedo que ejerza, sí, tal cual. Sí, pero exacto, pasa en cualquier carrera, o sea, no solo con nosotros en literatura o en humanidades, yo creo que en cualquier carrera, pues todos siempre tenemos cola que nos pisen, no es así exclusivo. O sea, se ha vuelto como muy famoso, por ejemplo, esa página en Facebook de memes de literatura, ¿no? Que pues sí hay personas así en literatura, ¿no? Así como de que yo solo leo esto y cool, de que no sé qué, lo que tú quieras, sí hay, pero pues también pues son como diferentes tipos de personalidades que se pueden encontrar en diferentes carreras, no solo en las humanidades y en las ciencias sociales. Yo creo que una ventaja, una de las ventajas, al menos para mí, que yo encontré al estudiar literatura, es que te abres a muchísimas cosas. O sea, puede que, o sea, eran cosas que yo no sabía, cosas que ahora comienzas a cuestionarte, así como decía Ned, comienzas a cuestionar muchísimas cosas de tu vida, de la sociedad, del ámbito literario, que tal vez antes para mí eran completamente irrelevantes, antes en la FA del 2013, del 2014, que leía fanfics y literatura juvenil y todo esto, pues no te ponías como a cuestionar los diferentes temas que podemos encontrar. Por ejemplo, hace unos días estaba conversando con Anette en que me volví a ver las películas de los Juegos del Hambre y estoy muy emocionada porque quiero leer los libros de los Juegos del Hambre, nunca los he leído. Entonces, estaba viendo las películas y estaba pensando en, wow, o sea, cuánta cosa podemos encontrar ahí acerca del manejo del poder, acerca del qué onda, porque son niños a los que están mandando a los Juegos del Hambre. Entonces, empiezas a ver cosas que probablemente antes no veías, ¿no? Entonces, eso creo que es una ventaja de estudiar literatura. O algo relacionado con las ciencias sociales, porque empiezas a ver cosas, empiezas a observar muchísimas otras cosas, a cuestionarlas, a debatirlas, aunque luego te cueste, por ejemplo, te pelees en las cenas de Navidad, pero pues son cosas que se tienen que debatir, ¿no? Y la gente no lo hace, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando? ¿Por qué no estamos debatiendo estas cosas, ¿no? Entonces, pues a nosotros los literatos y las literatas se nos encarga la chamba de debatir cosas. Una desventaja, probablemente, no sé, yo podría decir que un poco relacionado con lo del bloqueo lector. Creo que va un poco relacionado a esta parte de te estás cuestionando constantemente o estás revisando mucho las cosas de tu vida o incluso de la teoría literaria, que a veces es un poco chocante como existir en la realidad. O sea, de verdad es muy poco, creo que eso es una gran desventaja, ¿no? O sea, como que te estresa simplemente estar existiendo en este mundo. Dices, o sea, ¿de verdad existo en este mundo? De verdad, o sea, es como son tantas las cosas de las que hablamos a veces en la carrera o tantas de las cosas que debatimos que luego a veces yo llegaba a mi casa así como con el cerebro fundido de,
ay, a ver, espérate, como que esto, ¿en qué realidad estoy? Casi, casi, recuerdo que una vez en una clase, no recuerdo para qué materia, terminamos debatiendo, no, algo así, debatiendo así como si esta era nuestra realidad de verdad o si estábamos en una realidad alterna, que no sé qué, y yo así, toda confundida, a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que va un poco de la mano como con la ventaja de saber muchas cosas, abrirte a muchas cosas, pero pues también te va a dar un colapso mental y emocional. Y un poco relacionado también con lo del bloqueo lector podría ser en que, pues obviamente, pues a nosotras nos gusta leer mucho, ¿no? Y pues por eso entramos también a estudiar literatura, porque pues ahí encontramos que, pues encontramos tanta riqueza, no sé, tal vez emocional o incluso en leer libros que pues dijimos, pues vamos a estudiar literatura, ¿no? Pero pues luego de pasar varios años leyendo diferentes artículos, diferentes teorías, diferentes autores, como que ya no encuentras tu yo, tu verdadero yo en el mundo, ¿no? Y te pierdes en qué es lo que quiero leer, ahora ya no me gusta leer nada. Entonces se hace ahí como que un despapalle en sí. Terminando la carrera, ¿quieres volver a leer en tu vida o no quieres volver a abrir ningún libro jamás? Nunca, pero por ejemplo, yo ahorita he estado tratando de leer, gracias, creo que porque pues ya terminamos, me estoy dando un break, soy una desempleada, pero, pero pues sí, tal vez podría como tomarse una desventaja en como tener una pequeña desmotivación en la lectura. O sea, más bien en el leer por placer. Ahí estaría la cosa. Ok, bueno, amigas, una de las de la pregunta del millón. ¿De qué vivimos nosotros los literatos? Así como la pregunta, ¿vas a estudiar literatura? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escribir libros? ¿Vas a ser autora? Vivimos de amor al arte. Maestra. ¿Vas a ser maestra de español? Maestra de español. ¿Vas a ser maestra de español? Bueno, la verdad es que a mí igual, como que al principio me molestaba mucho de que, entonces escribes, entonces estás estudiando para ser maestra de español. Pero luego dije, o sea, la neta, ¿cuántas personas saben que se estudia la literatura como carrera profesional? Entonces, digo, a veces no es que, o sea, quieran ser como mala onda de que, ¿y eso qué es? O sea, como que no es una carrera de verdad. O sea, a veces sí notaba su curiosidad de que, o sea, quería saber, o sea, estaban interesados en saber lo que hacías, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero como que siento que si se lo explico a otra persona fuera de como que del contexto de académico de nosotras, es como que muy difícil. En sí, creo que un literato puede trabajar en muchas áreas que no son específicamente de literatura, o sea, pueden trabajar en publicidad o para redactar cualquier cosa, no tiene que ser literario. Pero como que igual mi respuesta como que más rápida para que me entiendan es o puedo ser maestra, sí, pero no de español, o sea, maestra de literatura, o igual podemos ser maestros de historia, que luego a veces como que no sé si a ustedes les pasó que tenían un maestro de historia, de literatura, que no tenía nada que ver con eso, o sea, que estudió biología, que estudió derecho, entonces te quedas así como que, ¿qué onda, no? Bueno, entonces esos lugares que ocupaban los que estudiaban derecho, nosotros los deberíamos ocupar. Igual luego explicaba que podríamos ser editores o correctores, que igual mucha gente no, como que no está muy familiarizada con ese tipo de trabajo. Entonces yo digo, ¿cómo crees que salen los periódicos que lees y las noticias que lees todos los días? Bueno, por ahí hay algo. Sin corrección de textos. Jeje. Exacto. Exacto. Ay, es otro tema. ¿Cuál era el otro? Esta gestión cultural, que personalmente es como que el área que a mí me gusta como que un poquito más. Igual creo que no se conoce mucho del trabajo de los gestores culturales, pero como que cada vez se van lanzando proyectos que pues muestran que ahí estamos. Y por último igual está el área académica, que es más que nada investigación, ajá. Entonces luego igual me cuesta mucho trabajo explicar que así como hay
cosas que se estudian, no sé, en biología o en otras carreras. También en la literatura hay como unas líneas teóricas que son muy interesantes para estudiar y que tienen que ver igual como con el comportamiento social. Entonces, Claro. es muy difícil explicarlo. Siempre me cuesta mucho trabajo esta pregunta. Pero en teoría, lo que nos vendieron a nosotras, o lo que nos prometieron, o lo que nos dijeron es que, o sea, nos podíamos ir. Nuestra carrera específicamente, o sea, dependiendo del perfil de las otras carreras de letras y literatura del país y del estado y de todos esos, pues igual y tienen perfiles diferentes. Claro. Pero nosotras nos prometieron 4 áreas, ¿no? Docencia, corrección, edición de textos, gestión cultural o investigación, así como tratando de hacerlo un poco más general. Y ya. Sí, eso fue lo que nos prometieron. Yo quiero contar algo rapidito acerca de eso. Que antes de empezar a grabar lo estaba comentando Net un poquito, ¿no? Cuando entras a la carrera, pues te venden esta idea, ¿no? Están estas 4 áreas, ¿no? Y como que te las aprendes casi de memoria, porque cuando te preguntan, ¿y de qué vas a trabajar? Ah, pues mira, en el área de literatura, pues nos podemos desenvolver en estas 4 opciones, que es docencia, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces como que lo dices y te lo empiezas, y pues te lo crees, obviamente, porque pues son cosas que nos enseñan en la carrera, que tenemos diferentes materias que están guiadas en los enfoques. Por ejemplo, tuvimos materias dirigidas a la docencia, tuvimos materias dirigidas a la gestión cultural, tuvimos materias, dirigidas pues al ámbito de la investigación. Bueno, tenemos la tesis, etcétera, ¿no? Y a mí me pasaba que yo estaba muy casada con el ámbito editorial, el cual me sigue encantando muchísimo. Me gusta toda esta onda de corrección de textos, de corrección de estilo. Creo que hay una gran área de oportunidad ahí, que a veces, pues, como siento que a los literatos como que no se las dan, porque pues también existe la carrera de periodismo, ¿no? Entonces, y está también la carrera de comunicación, etcétera. Entonces, en el área de corrección, de editorial, pues también los literatos tenemos una gran labor por hacer por ahí, porque pues a veces vemos noticias en el periódico y nosotros nos infartamos porque vemos que no pasan por un proceso de revisión y parece que está escrito con las patas todo. Entonces el infarto, ¿no? Y pues yo siempre decía aquí, no, pues es que hay estas 4 áreas, pero pues yo solo me quiero dedicar al ámbito editorial porque me gusta y no quiero tener nada que ver con la docencia, porque pues era como a lo que todo se reducía, ¿no? Estudias literatura, pues vas a ser maestra de español, pues vas a dar literatura mexicana como optativa, ¿no? Y pues yo al principio en la prepa, y pues yo al principio decía, no, pues no, porque pues quiero intentar algo diferente, que no sé qué, pero la verdad es que a raíz de que tomamos materias en la carrera relacionadas con la docencia, relacionadas con gestión cultural, por ejemplo, aplicación de talleres, no solo la aplicación desde el diseño y la aplicación de talleres, hemos dado talleres para niños, talleres para jóvenes de prepa. Entonces, desde que uno le entra a ese mundo de la enseñanza, de aplicar, más bien es como aplicar todos los conceptos que has aprendido en tus 4 años. A mí, la neta, me gusta mucho. Tuve la oportunidad en mis prácticas profesionales de trabajar un poco en el ámbito de la docencia, y la verdad es que salí súper enamorada de dar clases. Entonces yo ahora como que sí pienso que pues lo que a mí me gustaría hacer es pues impartir clases, porque pues igual y muchísimas personas no conocen que existimos personas que estudiamos la carrera de literatura. ¿Por qué? Porque pues maestros de biología o personas que estudian derecho pues andan dando las materias que pues nosotros deberíamos dar, ¿verdad? Entonces pues obviamente por eso hay un desconocimiento acerca de la carrera, y siento que personas especializadas en literatura dando clases de literatura, incluso dando clases de español, de redacción, creo que pues sí somos personas muy útiles ahí. Y nada. Y ahorita en el confinamiento. Que digan maeta. Maeta, se murió el conejito. Pero, y ahorita en el confinamiento, digo, no sé ustedes, pero yo, o sea, mucha gente así de, oye, güey, ¿tú qué debes saber de esto? Pues recomiéndame algo para hacer, un librito, una serie o no sé qué. Entonces, claro, eso lo puede hacer cualquier persona. Pero, pues, en tiempos desesperados, digamos que
dijimos, mira, güey, no somos tan inútiles como nos hicieron Sí, creer. claro. O sácate de aquí, de la manga, un taller enfocado con la literatura o algo así, ¿no? Entonces eso está muy interesante. A mí la neta me gusta mucho planear talleres y dar talleres. Está muy divertido, la verdad. Ajá, Es muy interesante. retomando un poquito lo que decía Fabi, no sé si a ustedes también les pasó, pero yo entré a la carrera con la idea de que quería ser editora y estaba casada con eso, de que a eso me tenía que dedicar. Mira, Entonces, eso no quiero nada. exacto. Mírenme, Entonces, desempleada. antes, o sea, bueno, ahora es más como, bueno, antes era eso de que estaba casada y que quería ser editora y ahora es como que, bueno, yo donde sea, donde caiga trabajo, lo acepto, lo que sea me Claro. viene bien. Pero, ajá, concuerdo de que antes de entrar, bueno, antes de entrar a la carrera, mis papás me dijeron, y bueno, ¿por qué no estudias para maestra? Si ya fuiste catequista y ves que te va bien dando clases, y yo, pero es lo mismo. Entonces no quería ser maestra porque todos en mi familia, bueno, casi todos en mi familia estudiaron para ser maestros. Entonces yo dije, no, yo quiero cambiar, yo no quiero. Pero luego tomamos materias como didáctica, mediación de aprendizajes, vimos igual materias que nos ayudaron como a organizar talleres literarios y todo cambió desde eso, porque, bueno, es que igual una cosa, me acuerdo que cuando tomamos didáctica, que era un poquito más teórica, o sea, sabías que esas cosas sí te iban a servir, de hecho sí nos sirvieron, pero... O sea, todos ya estábamos como que, ay, no, chale, otra vez nos toca didáctica. Y ya que nos tocó mediación de aprendizajes, que ya era más que nada la práctica de que todos, sí, ahora sí van a armar sus clases y van a presentarlas en el salón, van a simular una clase de 10 minutos. Ahí la neta, casi todos nos lucimos con lo que presentamos, porque eran temas que nos gustaban. Y entonces, o sea, y a mí esa clase me funcionó como que yo siempre me he sentido muy insegura como a la hora de exponer y estar frente a grupo, entonces eso me ayudó a ganar mucha confianza, no solo porque era un tema que yo elegí y que pues sabía pues algo, ¿no? Entonces como que me ayudó como que a ganar un poquito más confianza y como para hablar en público y poder explicar cosas. Y lo mismo, bueno, ya habíamos dado varios talleres antes, ¿no? Pero en mis prácticas, que fue más, o sea, más que taller, pues ya armábamos clases como que un poquito más formales y eran más constantes. Y quedé fascinada, o sea, creo que yo sí sería muy feliz dando clases. No sé si es lo único que quiero hacer, pero sí sería muy feliz dando clases. En la prepa, más que nada, siento que es el nivel educativo donde me siento más segura, por ahora. Entonces, igual creo que es muy bonito como que compartir ideas con tus alumnos y alumnas, porque, Sí. bueno, lo que me pasó en las prácticas en el taller, bueno, o sea, se llamaba taller, pero pues era una clase que teníamos 2 veces a la semana. Creo que, o sea, era muy bonito no sé, esta idea de que sientes que tú estás aportando algo en la formación de los muchachos y de las muchachas y que tal vez, o sea, no es que impongas tu postura o tu opinión sobre algo, pero como que sí les muestras como que una parte de lo que tú conoces y pues ellos ya pueden reflexionar acerca de eso. Entonces, no sé, si te pones a ver, esos muchachos y muchachas en un futuro pues van a estar tal vez teniendo cargos importantes y no sé, y pensar que pues tú fuiste parte de su formación, creo que es bonito. Nos preguntaron también que sobre posgrados, amigas, ¿qué ideas tienen de un futuro posgrado tal vez? Wow. O sea, que yo sé, o sea, de entrada sí existen maestrías y doctorados en letras, pero pues ya como en regiones específicas, ¿no? O sea, nosotros estudiamos literatura latinoamericana. Existen, o sea, obviamente cuando haces un posgrado se va haciendo un poco más especializado, ¿no? Entonces puedes estudiar una maestría. Supongo que sí habrán como
en Latinoamérica, pero ya tal vez sea como de un país más específico, o de alguna región, o de alguna corriente, o de algún o de algún siglo. Claro que eso va a depender mucho. O sea, la maestría y el doctorado tienen más que ver como con tu, o sea, en letras como tal, tienen más que ver como con tu posición de investigador. Ujú. Entonces, pues ahora sí que depende mucho de cada quien. O sea, puedes estar estudiando la misma, o sea, podríamos estar estudiando Maritere y yo la misma maestría, pero que cada quien esté trabajando pues, su propia línea de investigación y sea muy diferente lo que estamos haciendo unas de otras, aunque salgamos con el mismo título, ¿no? Claro. Ahora que, pues lo mismo, o sea, teniendo en cuenta las otras áreas, o sea, ya sea que puedas tener una maestría en docencia o en... Hay carreras también o cursos y cosas relacionadas con la gestión cultural y con los eventos culturales. ¿Y qué me falta? De No sé dirección si, y edición no considero que hayan como posgrados. Yo siento que eso como que lo vas agarrando Ujú. de experiencia y de práctica. Pero en realidad puedes hacer muchas cosas. Siempre y cuando no te salgas del área de humanidades, puedes estudiar un posgrado en lo que sea, porque al Sí. menos siento que tenemos, o sea, nos dieron a fuercitas un bagaje muy amplio para poder decir, ok, ujú, güey, soy completamente capaz de de labrar camino por esta parte, con todas estas herramientas básicas que me dieron. Entonces, Sí, es a lo que iba. O sea, sí hay carreras, bueno, hay posgrados que son específicamente de literatura, ya sea de literatura mexicana o de literatura contemporánea. Hay también de literatura latinoamericana. No sé, es por si queremos ser no solo licenciados, sino también maestras en literatura latinoamericana. Pero igual conozco muchos literatos y literatas que estudiaron una maestría en algo que no es específicamente de literatura. O sea, conozco personas que han estudiado una maestría en Derecho, en Psicología, en Docencia, ¿qué más? O sea, a veces como que... en economía Ah, también. mira, eso no me lo sabía. Pero, sí, ajá, y yo creo que eso es lo padre. en antropología también, en historia. Sí, Pero en bueno, yo general, quiero decir, ajá. bueno, nada, ajá, que en general de eso me acuerdo. O sea, sí, hay gente que se ha ido completamente por otros lados. Y hay gente que igual al final no ejerce como todos en la vida. Pero creo que pues ahí le puedes ir viendo, ¿no? Parte de, parte de ingeniártelas cada semestre para entregar 7 ensayos de materias diferentes y que tengas que Oh, pensar un chingo y digas, ¿cómo voy a justificar algo que ni yo sé bien qué estoy haciendo? Eso te da una capacidad muy interesante de resolución de problemas y por lo tanto te puedes como insertar en diferentes espacios, áreas y y posibles posgrados que pues quién sabe. Ahora sí que cada quien labra su camino y que Exacto. tomes, o sea, lo que te sirva de todos los lugares en donde estés. Así que exacto. Y creo que eso es como lo padre. Por ejemplo, lo que decía Mari, que hay, no sé, literatas y literatos que se especializan en algo con la psicología. Por ejemplo, yo tengo mucho interés también en hacer una maestría o tal vez, sí, como una maestría relacionada a la psicopedagogía, porque pues me llama mucho la atención. Entonces creo que también es un área en donde nosotras podemos explorar en cómo por medio de la literatura, pues nosotras que ya estudiamos un poco de didáctica, que ya tenemos un poquito de esto, que tenemos en cómo dar talleres, aplicándolo también un poco con la psicopedagogía, creo que está interesante. Incluso también no había escuchado los que estudian como posgrados o maestrías en economía, creo que es muy importante que nosotros sepamos, que nosotras sepamos acerca de esos factores. No sé, también he visto algo relacionado con marketing, creo que también a las que sí. están interesadas o interesados en toda esta onda del diseño y el trabajo editorial, creo que saber de marketing también es muy importante Sí, al está momento chido. de distribución de obras y así. Y no sé si el área de la traducción también podrían, no sé si entra como posgrado, como maestría, como tal, pero creo que el área de la traducción también es un área en donde tenemos igual un campo para explorar. Tomamos una materia casi al final de la carrera en traducción que la neta me encantó muchísimo
y creo que es una oportunidad igual muy padre para aquellos que saben diferentes idiomas. El área de traducción de textos está muy, muy cool, la neta. Sí, sin embargo, creo que eso, o sea, lo puedes explorar más en carreras que sí tengan como la parte de lengua o de lingüística como tal, porque nosotros, sí, nuestro enfoque es más literario. Sí llevamos materias de lingüística y de lengua extranjera, pero no es el enfoque principal. O sea, nosotras tres lo tenemos por pura optativa, pero no es, o sea, no a fuerzas tiene que ser así, y pues hay mucha gente que ni siquiera supo que se ofertaban esas materias, pues porque no era de su interés. Exacto. Pero pues, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Sí, de hecho, depende de cómo armes tu rompecabezas, la verdad. Bueno, vamos a pasar como ahora ya en experiencias más personales. ¿Cuál fue la materia o si hubieron, no sé, más de una materia que nos enganchó aquí, que dijimos, ¿saben qué? Siempre sí me gusta esto de la carrera de literatura. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, a nosotros nos da mucho trabajo elegir solo una cosa. Entonces yo voy a mencionar de varias materias. Bueno, voy a tratar de ir como en el orden que recuerdo que las tomamos. Entonces, me acuerdo que las primeras clases que tomamos con un maestro que casi todas las generaciones está comprobado, le tenemos mucho cariño, que es el que nos dio literatura medieval y poéticas clásicas. Específicamente, creo que la materia de poéticas clásicas, yo como que siempre me he sentido como, o sea, me ha llamado mucho la atención la historia de la mitología griega, entonces como que ya estudiarlo, porque bueno, sí tomé clases en la secundaria y en la prepa de algo relacionado con eso, pero nunca lo había estudiado así tan a fondo, y analizarlo igual con la teoría, creo que estuvo muy padre, sí me gustó mucho esa clase, y bueno, el maestro que la impartía, pues, no sé, todos la amamos, porque me acuerdo que... Es un bello ser humano. Sí. Es un bello ser humano. Sí es. Creo que una de las mejores clases de toda la carrera que recuerdo es cuando él llegó con su guitarra y nos comenzó a... No sé si cantó la historia, pero como que sí había acompañamiento musical mientras contaba la historia, entonces estuvo súper bonito, o sea, me encantó esa clase. Otra de las... Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque igual nos preguntaron que si nosotros en nuestra universidad solo estudiamos la literatura latinoamericana o que si vemos de otros lugares. Eso es lo que tiene que ver con lo que está diciendo Mari. O sea, sí vemos Latinoamérica, pero obviamente Latinoamérica pues está influenciada por muchos otros factores, como la conquista, la migración, etcétera, etcétera. Entonces, de las diferentes regiones, o sea, no solo como la gran masa continental, sino también las islas caribeñas y todo eso. Hay muchos otros factores que impactan en la literatura y nosotros lo estudiamos también por lo mismo. Y por eso, como dice Mari, tenemos que ver también obras clásicas griegas, romanas, que, güey, la verdad es que son buenísimas. O sea, te vuelan la cabeza. Y sí, nada más, ese era mi pequeño paréntesis. Y también vimos franceses para sociología. Y rusos, no. Bueno, sí, en teoría vimos a los rusos. Sí, en teoría vimos rusos. Igual para teoría, sí. Yes, ya, eso es todo. Sí. Bueno, otra de las materias que me gustó mucho y que igual creo que ya la hemos mencionado mucho en el podcast es la de literatura caribeña, tanto en español como en inglés. Yo, o sea, quiero mucho a la maestra que nos dio igual esas... En sí creo que quiero mucho a nuestros maestros. Tuvimos muy buenos maestros. Sí, por dos. Bueno, entonces, con esta maestra me sentía un poquito, no sé, culpable porque la primera materia que nos dio era literatura virreinal y lo siento mucho, pero a mí no me gustó literatura virreinal. O sea, de verdad sufrí mucho literatura virreinal. Entonces, cuando llegó literatura caribeña, que es el fuerte de esa maestra y se nota, o sea, nos
llenó de textos que yo me quedé así como que wow. Y no solo eran textos, también así conocimos, bueno, ya conocíamos a Harry Belafonte, pero yo no sabía que se llamaba Harry Belafonte. O sea, no tenía como una imagen de él, pero sí ya había escuchado sus canciones y me las sabía. Entonces está muy padre, me gustó mucho estudiar la cultura caribeña porque no solo se quedó en la literatura, que igual creo que es grandiosa, pero también vimos cosas como música, vimos películas, estuvo muy padre y creo que la materia bueno, primero tomamos la materia en inglés y después tomamos literatura caribeña, que era la obligatoria, pero creo que se complementan muy bien y me gustó tomar las dos porque siento que las dos son muy necesarias y tienen mucha información muy rica. Y bueno, para no extendernos más, creo que nada más voy a mencionar una más, que es la que yo considero que fue el cierre con broche de oro de la carrera, porque no quiero tomar en cuenta la última materia que tomé intensiva de un mes en Wadi Virtual, porque no, ay, no. O sea, me quedo. La última la última materia, perdón, que quiero decir que cursé fue narradoras latinoamericanas contemporáneas. Sobre todo porque hay una historia detrás de esta asignatura. Bueno, llegaba el último semestre y yo dije que se lo iba a dedicar nada más a mis prácticas, a mi servicio social, y la única materia que iba a cargar, porque era obligatoria, era la de seminario de tesis. Pero un día, bueno, es que igual me acuerdo que cuando salió la materia como que sí me la pensé y dije, no me voy a cargar de más, ya tengo prácticas, ya tengo servicio. Entonces, como ya sabía que no iba, no iba a ver a Net tan seguido, como que nos pusimos de acuerdo como para salir a desayunar. Y era el viernes, el día que yo tenía libre, y me dijo, bueno, está bien, no hay problema, porque la clase empieza hasta las 12 y tenemos chance. Pero obviamente nos ganó el chisme y sentimos que no fue suficiente. Entonces ella me dijo, no, yo le dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, vamos, te acompaño a la facultad y entro de oyente a la clase. Total, es el primer día. Entonces llegué y me acuerdo que hasta me presenté como oyente y todo. Entonces luego presentan el plan de, todo lo que se iba a leer en la asignatura y me fascinó. O sea, yo dije, wow, esta asignatura está muy bien hecha. O sea, me gusta mucho el contenido. Y dije, creo que voy a venir más días. Pero, oh no, el maestro dice, nada más quiero darles una única regla a los que vienen de oyentes, es que solo tienen permiso de faltar una vez. Y yo dije, ay no, o sea, yo si solo tengo derecho a faltar una vez, es como que de verdad voy a tomar esta materia porque, o sea, si quiero venir más días. Entonces, si la voy a tomar bien, tengo que tener una calificación por esto. Y me acuerdo que fui con la de, Control escolar. Ajá, control escolar, sí, gracias. Y de hecho me quedé esperando como una hora y yo tenía miedo porque sabía que esta asignatura estaba como que muy demandada, entonces tenía miedo que ya no quede lugar. Y ya después de esperar como por 1 hora, 2 horas, llegué y le pregunté, ¿todavía queda lugar para esta materia? Sí, eres la última. Y yo así como que, ay, gracias. Entonces, siento que no sé, el destino me quiso, el destino, casualidad, no sé qué fue, pero no me arrepiento de tomar esa materia, ha sido una de mis favoritas de toda la carrera. No te arrepientes de tomarla ni de ir a desayunar conmigo, así que... Exacto, nunca me voy a arrepentir de eso. Ay, qué bonito. Fabi, ¿qué onda con tus materias, Fabs? Yo, bueno, la mayoría de las materias me gustaron un montón, pero creo que tengo que hacer mención especial a como unas 3. Creo que fueron 3. En los primeros semestres, en segundo semestre, cuando vimos narratología,
Ay, güey, pues. Porque creo que fue la primera materia como de teoría literaria como tal que vimos. Entonces, pues ahí conocí un montón de cosas, vimos a Prop, vimos a los rusos, no, vimos a Pimentel. Entonces con Pimentel fue ahí donde como que te agarras y te resume cómo analizar a un personaje y cómo hacer la tesis, básicamente. Entonces, pues le agradezco mucho a Pimentel, gracias. Y pues narratología, la verdad, fue una materia que me gustó muchísimo porque pues fue la primera teórica que vimos y yo la verdad estaba muy asustada porque conocían teoría literaria, yo decía, guay, no, qué difícil, pero la neta, la materia es fantástica, pero porque lo dio una maestra maravillosa, maravillosa, que en primer semestre yo le tenía miedo, la verdad. En primer semestre le tenía mucho miedo a esa maestra porque llegó así como que muy estricta. Yo, ay, no, qué miedo. Pero la neta, no, todo lo contrario, es un solecito. Ya semestres más avanzados, luego tuvimos la materia de corrientes actuales de pensamiento, entonces también me gustó muchísimo, porque luego de muchos meses, de unos dos semestres después, teniendo materias de literatura mexicana del siglo XIX, todo el siglo XIX, luego el siglo XX, entonces de achocarnos esos 2 siglos completos, ya mi cerebro ya estaba muy cansado y ya estaba muy agotada, entonces igual fue el momento donde íbamos a comenzar con la tesis y pues la materia de corrientes actuales de pensamiento, a pesar de ser una materia igual teórica, de pura teoría, siento que fue un gran respiro a lo que estábamos acostumbradas a ver en la carrera, entonces la neta me gustó muchísimo esa materia y así, 10 de 10. Y la última materia y de los últimos semestres fue formación de públicos lectores, porque fue ahí donde aprendimos a diseñar talleres, a dar talleres, entonces pues yo estaba vuelta loca, estaba muy feliz y pues como ya no tomábamos muchas materias en esos últimos semestres, pues la materia de formación de públicos lectores la neta me ayudó muchísimo y aprendes un montón de cosas, entonces aprendes cómo hacer un taller, cómo hacer un objetivo, que no sea objetivo de investigación, que las personas les guste tu taller, cómo vender tu taller casi casi, entonces me gustó muchísimo esas 3 materias de toda la carrera. Wow, yo creo que una de las materias, o sea, recuerdo que cuando estaba en primer semestre, los martes y los jueves eran mis días favoritos, porque tenía era cultura y pensamiento del Renacimiento europeo, entonces nos dedicamos a ver literalmente pintura, escultura, arquitectura, obviamente corrientes de pensamiento del periodo medieval, pero es que creo que porque ¿no? Sí, del medieval y del Renacimiento, o sea, tuvimos que ver un poco qué se hacía en el medioevo para ver el paso al Renacimiento. Y me gustó mucho porque me abrió mucho el panorama, o sea, se tenía esta idea de que, yo al menos tenía esta idea, ¿no? De que la época medieval era así, güey, o sea, la época más oscura de la vida, porque, o sea, todos los como que avances en el arte, en la tecnología, bla, 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 se fueron a la caca. Pero ves que hay matices y que depende mucho de los pueblos y de los diferentes como expresiones artísticas. Y también llevamos un curso muy pesado, pero muy bonito. La verdad es que fue muy bonito. Igual literatura española medieval. O sea, yo sí soy una persona que desde que entró, o sea, a mí me interesaban leer como cosas más clásicas, ¿no? Pues que el Mío Cid, güey, que la Celestina y eso, o sea, a mí sí me interesaba mucho leer eso. Pero soy una persona que necesita un poco de presión a veces para darme el paso a hacer esas cosas, ¿no? Entonces así como de, güey, qué maravilla que por fin, o sea, tengo un motivo por el cual, o sea, hay un objetivo por el cual estoy leyendo esto. Y así. Recuerdo que, o sea, muchas de las lecturas de medieval, o sea, para empezar están en español súper antiguo y dices, güey, ¿qué? De fermosas cosas. Hermosas. Pero me gustó mucho y pues también mucho tuvo que ver, pues, los maestros preciosos divinos que tuvimos. Sí. ¿Qué otra me gustó? Creo que pueblos originarios también del 21, Sí. del 19 al 21 me gustó mucho. Sí. ¿Qué más? Obviamente Caribe. ¿En qué otra fui muy feliz? Es que fui muy feliz en general. La verdad es que... igual me gustó mucho literatura y sociedad. Sí, yo igual fui muy feliz ahí. Sí. Literatura y sociedad fue buenísima. O sea, leímos a muchos franceses, ¿verdad?
Sí. Pero estuvo súper chido, súper Que chido. igual, he de confesar, fue la primera materia que tomamos con un maestro que, o sea, habíamos escuchado hablar muchísimo de él, porque Nos es como dieron de los, miedo. sí, es de los papás de la carrera, entonces, pues sí, como que imponía mucho, pero es una persona súper amigable que igual queremos muchísimo. O sea, es muy sarcástica, pero queremos mucho. Yo igual fui muy feliz en literatura y sociedad porque ahí conocí a Bakhtin, entonces Ay, si yo no pues. hubiese conocido a Bakhtin, creo que la No tesis te- ni siquiera hubiese salido. Igual me No. gustó mucho literatura latinoamericana del 21. O sea, creo que fue el Sí. primer parteaguas para conocer. O sea, güey, porque no te enseñan y te sabes como de memoria porque te enseñan en la prepa, como que los autores consagrados. Ah, Pero claro. no, o sea, pocas veces en programas de literatura, y eso pues lo estrenaron con nuestra generación, empezamos a hablar como de gente que está viva o como gente que pues está escribiendo ahora. Ujú. Entonces es súper interesante ver cómo al final todo tiene una tradición. Está chido venir de la tradición también, o sea, porque estás viendo cómo desde el siglo XV han ido evolucionando los escritos, lo que se piensa y lo que se dice en ciertas regiones, dependiendo de los movimientos independentistas, de las guerras civiles, de la separación de clases, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante ver cómo en el siglo XXI todo eso es un collage y cómo hay gente que también, Sí. conociendo eso, dice, pues no me importa, voy a ir a escribir de cosas que pasan en Japón. No sé, es muy interesante, está súper chido. Y ya, creo que todas las materias que igual ustedes ya dijeron. Y creo que igual lingüística me gustó mucho porque igual fue impartida por un maestro muy bello, Wow. que fue muy general, pero... Y también estilística, güey. Wow, estilística. A mí Es estilística una me encantó. materia súper chida, que básicamente se trataba como de intentar encontrar en las versiones más, como que más antiguas, como de tratar de encontrar, por así decir, como el sello de cada escritor en su poesía, ¿no? O sea, como cuáles eran como sus temas centrales, por así decirlo. Sí, Pero y en ese basado en, literalmente, en sus propias palabras y como que buscar como los centros de su afectividad, no sé qué, no sé qué. O sea, era un poco igual Centros como de afectivos, emotivos, sí, wow. entrar en sus mentes. Pero estuvo súper chido. Ay, no sé, sí, güey. y en esa Estilística. clase Extraño ir a la entendimos facultad. que sí podemos hacer un análisis literario de una canción de reggaetón. Ah, Así es. claro, No les así digan es. ¿Saben? Ahorita que, bueno, ya mencionaron lingüística, ya mencionaron estilística, igual a mí, aunque en su momento sentí que sí fue muy pesada y mi cerebro quería explotar, pero me gustó mucho Semántica. llevar semántica. Igual mi cerebro explotó. Fue como un choque de estar acostumbrados a que, o sea, sí vamos a leer mucha teoría, pero fue igual como una teoría muy práctica, porque, o sea, yo nunca imaginé que iba a utilizar fórmulas estudiando literatura. A tu entonces estuvo muy auscultación chido. semántica. Sí. Guay. Y cuando te dicen, hay examen, no, no sé hacerlo. ¿Qué ecuación es esta? Hace mucho que no veo álgebra. ecuaciones de sentido. Y yo estoy así de, ¿qué? Pues no Sí, son semántica variables. igual estuvo buena. Estuvo Sí, muy sí. interesante semántica. Ok, bueno amigas, ya para terminar, para concluir, mezclé unas 2 o 3 preguntas que estaban por ahí que nos hicieron igual. Entonces al final, nuestra carrera está fácil, está difícil, dormimos, no dormimos, todos queremos ser escritores, todas queremos ser escritoras o cómo, ¿qué onda? Pues yo no quiero ser escritora. Creo que cuando tenía 15 años pensé que sí, pero la verdad es que no. No todos queremos escribir. Muchos entran a la carrera pensando que van a escribir, pero investiguen sus planes de estudio, amigos. Casi ninguna carrera es para creación. O sea, hay carreras en creación, pero no necesariamente son de letras, son en creación literaria. Entonces, chequen eso. Obviamente dependerá de cuál es como el área que más les interese. Yo la verdad es que quería leer con propósito, o sea, quería leer un chingo de cosas y como tener un propósito para hacerlos, entonces dije, güey, esto es para mí.
y ya. ¿Qué era lo otro? Que si dormimos, güey, yo Ajá. muchas veces no dormí, ustedes lo saben, una vez me dormí sobre mi laptop y me babí encima, una vez, o sea, Pero llevaste tu sábana y tu... una vez llevé mi sábana al salón y mi almohadita porque no dormí, o sea, y yo sé que hay carreras donde duermen menos, o sea, esto no es competencia de ver de quién duerme no, o para quién nada. no duerme, pero, o sea, es que neta me... No, sé que nadie lo dice de mala intención, pero a veces es como que, güey, tienes todas estas cosas encima y tienes un montón de lecturas para la semana. Y no solo es que tengas que hacer la lectura de la novela o del cuento o de la obra, sino que tienes que leer estudios sobre eso para poder entender qué onda sobre eso o como de los temas que se intersectan en la obra. Y como que tienes muchas cosas en la cabeza, más aparte todas las otras cosas que tienes que hacer porque eres un ser humano funcional, y que llegues a tu casa y estás como que con tu cerebro fundido, hablas con tu amiga y te dice, pero solo lees, ¿no? Y tú así de, Ojalá, ojalá. ojalá. Pero es que creo que hay una cosa así como en el acto de leer, ¿no? O sea, así solo te sientas a leer. Ojalá y fuese solo sentarme a leer, pero pues no es sentarte a leer, es así porque sí, es sentarte a analizar el texto y buscar qué ha dicho fulanito y qué ha dicho sotanita acerca del texto que estás leyendo. Entonces, ay, sí, cerebro fundido. Entonces depende mucho de cada quien, porque yo la neta sí pasé muchas noches sin dormir, o sea, pero pues igual tenía mucho que ver con que me preocupaba con tratar de estar bien documentada al respecto. Tengo compañeros que, o sea, tenían mejor capacidad que yo, pues para agarrar la información o extraer la información más rápido, entonces, o sea, tenían tiempo de hacer otras cosas y pues depende mucho, como todo, de cómo te organices, pero sí, o sea, mínimo, o sea, consideren que estás llevando de 6 a 7 materias donde cada una tiene una lectura, pon tú, para la semana o para la clase que sigue, y puede ser, o sea, para mí que me digas que algo de, por ejemplo, o sea, después de leer ensayos o como estudios de más de 60 cuartillas sobre una obra de 300 páginas, o sea, es tiempo que tienes que pensar. Y obviamente llega un momentito donde pues ni modo, agarras tu café y ves que amanezca, porque a las 7, 8 de la mañana tienes que exponer, entonces es así como de... Sí. Bueno, yo en referencia a lo de ser escritor, creo que, ajá, lo que dice Anet, revisen planes de estudios, pero bueno, igual, si quieres estudiar literatura y quieres ser escritor, o sea, no quiere decir que no pueda hacerlo, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que también se dedican a la escritura creativa y la verdad lo hacen muy bien, entonces no es un impedimento porque pues estás en la marcha, pero no es para lo que te están formando. Exacto. Específicamente. Entonces, yo no escribo, tal vez lo haga un día, no lo sé, todavía no lo decido, pero, ajá, les digo, no es para lo que estudiamos, pero digo, estás en la marcha, entonces sí puedes hacerlo. Y, bueno, ¿qué era lo demás? Ah, sí, que sí solo leemos, ¿no? Es que yo creo que lo difícil de estudiar literatura, o sea, yo en sí creo que todas las carreras profesionales tienen una carga pues muy grande, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estudies es donde te van a cargar. Pero siento que lo difícil de estudiar literatura, que, o sea, además de leer, que es como lo que tienes que recepcionar, creo que la parte más difícil es tener que producir algo, o sea, es leer, pensar y escribir como una reflexión sobre eso. Y, o sea, es que lo que yo, comparándolo con carreras como que tienen que ver más con los números, es que siento que ellas, bueno, en ese tipo de carreras, llegan a un resultado y a ese resultado llegan todos. En cambio, en carreras como la nuestra, llegas a varios resultados y puede que y todos los resultados pueden estar bien, pero tienes que argumentarlo. Entonces, como Exacto. Que tratar de argumentar para convencer de que... A la academia. Ajá, a convencer a la academia en que lo que dices es coherente y pues está difícil. Entonces, eso es lo que pues yo aportaría en ese aspecto. Sí, sí, lo que dicen las dos, creo que es igual, similar a lo que yo pienso.
a mí nunca me ha gustado eso de cuando dicen que no, es que mi carrera es mejor y que no sé qué, y que luego se andan peleando, que porque las carreras de humanidades no sirven y que pues para qué estamos estudiando eso, si pues luego pues está mejor ser médico o algo así. La verdad es que a mí no me gusta pelearme con las carreras. Creo que si a alguien le gusta estudiar, si a alguien le gusta su carrera, oye, qué padre que estás estudiando para ser médico. Yo la verdad, yo no lo estudiaría, pero porque siento que no se me da, yo no soy buena en eso. Entonces, imagínate, si nadie estudiara medicina, pues estaríamos todos aquí bien jodidos de enfermedades o algo así, sin contar el COVID, ¿verdad? Pero, o si no existieran, no sé, los abogados, si no existieran los mercadólogos, o sea, creo que no me gusta como cuando desvalorizan alguna carrera solo por ser del área de sociales o por ser del área de la salud, ¿no? O por ser del área de matemáticas, pues todos nos vamos a pelear, ¿no? O sea, no. Entonces, eso, creo que todas las carreras son muy importantes para el que le guste estudiar su carrera. Así como Anet, yo hubieron varias veces que no dormía, pero porque yo siento que mis ideas fluyen, por ejemplo, cuando teníamos que escribir algún ensayo o alguna exposición o algo así, leo durante la tarde, investigo, algo así, entonces ya como a las 10 de la noche, que es cuando ya entendí qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a pasar al texto, pues es ni modo, a esa hora como a las 10, 11 de la noche, en donde las ideas empiezan a fluir y me da esa racha creativa. Entonces pues igual muchas veces no dormía y llegaba al día siguiente como con mi café y con un ojo así, pero creo que pues es normal, o sea, cada carrera igual no van a dormir porque tienen que presentar un examen y eso es en general, pero yo sí me pasaba igual muchas noches en vela, pero por las rachas de creatividad que me daban en la noche. Y de si todos queremos ser escritores o escritoras, pues yo no, yo no quiero ser escritora. Me gustaría escribir, probablemente sí, pero me gustaría escribir cuentos infantiles. Creo que esa área me gusta mucho, pero que yo sea escritora, la verdad, no sé si lo hago bien, nunca lo he intentado, no lo quiero intentar. Entonces, no todas queremos ser escritoras y no todos queremos ser escritores. Pero si tienen sueños de ser escritores, no los abandonen, amigos. Sí. Nunca es tarde, nunca es tarde. Así que Claro. si creen que, si también, o sea, porque mucha gente dejó de escribir creativamente cuando entró a la carrera, pues ahora con todo lo que saben, pues tiene su madre, dices, ok, ya se hizo esto y esto, y yo sé sobre Ahora esto yo y voy a puedo hacer defender, algo. pues órale perros, ahora voy a ver. Órale, va. Órale, va. Bueno, amigas, amigos y amigues, gracias por escucharnos hasta aquí, si lo escuchaste completo, muchas gracias por oírnos hablar un rato acerca de la carrera, como ventajas, desventajas, etc. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como @literamiguas y en el canal de YouTube como Literamiguas Podcast, y ahí van a estar los capítulos por si no pueden acceder a Spotify. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Adiós.